Vamos a darle paso también a la señora Liliana Durán Pérez, quien va a hacer su testimonio presencial aquí, hija de Ovidio de Jesús Durán Montes, quien fue campesino, albañil y líder comunitario en su vereda La Ciénaga, Río Verde de los Montes del municipio de Sonsón. Ovidio fue asesinado el 19 de enero de 2005 en el corregimiento Río Verde de los Henados, vereda Brasilal del municipio de Sonsón, Antioquia, por integrantes del batallón del Grupo de Caballería Mecanizada número 4, Juan del Corral. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Liliana Durán Pérez, hago parte del colectivo Tejiendo Memorias de la Corporación Jurídica Libertad y quería enfatizar ahí un puntico que no fue en el corregimiento Río Verde de los Henados, sino Río Verde de los Montes, porque hay dos corregimientos. Bueno, yo quería enfatizar en el tema pues, que sucedió con mi familia. Me duele mucho estar acá parada, la verdad que sí, me duele demasiado, pero no solamente estoy representando el caso de mi papá, yo estoy acá porque estoy representando a todas las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, especialmente todas las del oriente antioqueño. Estoy representando a esas 6.402 víctimas que me duele en el alma todo lo que nos hizo el Ejército Nacional. Entonces, enfatizar en el tema con mi familia. Resulta que este mes para mí es muy doloroso porque justamente en marzo del año 2005, el 19 de marzo, el Ejército Nacional asesinó a mi papá Ovidio Jesús Durán Montes. Resulta que a principios del mes de marzo del año 2005 nos dirigíamos mi hermana, mis compañeros de estudio, mis profesores y yo, del municipio de Argelia hacia la vereda. Para ir a la vereda pasábamos por la base militar del municipio. Allí se encontraban miembros del Ejército Nacional haciendo pues un retén militar como de costumbre. Ellos nos pidieron los documentos de identidad, nosotros se los entregamos normal. Cuando ellos de pronto dijeron que mi hermana no podía seguir porque mi hermana era una guerrillera. Mi hermana apenas tenía 16 años. Y nosotros, pero ¿por qué dicen que ella es guerrillera? Ella es una estudiante, es una niña normal que nosotros. Nos dijeron, es una guerrillera porque el documento de identidad está mojado. O sea, a mí me da rabia recordar ese momento porque es una justificación muy horrible. ¿Cómo se les ocurre decir es una guerrillera porque el documento está mojado? Me da rabia, me llena de frustración recordar ese momento. Entonces, listo, nos dejaron ahí, nosotros nos decían váyanse porque su hermana no se puede ir. Nosotros dijimos no, nosotros no nos vamos sin ella. Nos retuvieron el lazo de más o menos 2 horas y media. A las 2 horas y media se acercó, no sé, un sargento, no recuerdo el nombre, y nos dijo, listo, las vamos a dejar ir con la condición que su papá debe presentarse mañana a las horas de la mañana acá en la base militar, porque si su papá no lo hace, su hermana no puede volver a pasar por acá nunca. Me parecía muy raro y me dolía mucho, porque yo decía, si ellos son los que nos cuidan, nos representan, velan por nuestros derechos, ¿por qué nos hacen esto? Pero bueno, nos fuimos para mi casa. Transcurrió pues esa noche, le contamos a mi papá y mi papá el otro día se madrugó para la base militar a ver qué era lo que pasaba. Y regresó en las horas de la tarde a mi casa. Mi papá dijo que los miembros del ejército ahí en la base le habían tomado fotografías, le habían tomado las huellas dactilares de todos los dedos de las manos. Nosotros decíamos, ¿para qué? Y mi papá dijo, no sé si fue verdad o no nos quiso contar para no preocuparnos. Mi papá dijo, no se preocupen, el ejército solamente me tomó las huellas dactilares y fotos. No me trataron mal, me dieron almuerzo, no me dijeron más nada. Pero yo sentía que mi papá nos estaba ocultando algo, o sea, algo más le dijeron. Mi papá no nos lo dijo por no preocuparnos. Listo, mi papá volvió vivo, sano a mi casa, transcurrió el tiempo. Al lapso de 15 días, mi papá se encontraba haciendo una construcción. Él era agricultor, como lo mencionaron, hacía construcción. Y vaya sorpresa la que nos llevamos. Mi papá ese día estaba trabajando y él nunca llegó a mi casa. Nosotros desesperados empezamos a buscarlo, a preguntarle a los vecinos. El señor donde mi papá está trabajando dijo, no, es que su papá se fue ayer, incluso mi papá sufría de presión alta. Dijo, su papá estaba muy enfermo. Me extrañó que no viniera a trabajar, pero pensé que estaba enfermo. Lo buscábamos, preguntábamos, y la única presencia que había en ese momento cerca de la vereda era el ejército.
Bueno, nos llevamos la sorpresa esa que mi papá desapareció un jueves y al domingo nos reportaron, pues nos llamaron los familiares de mi papá que lo habían presentado como baja en combate acá en Río Negro. A mí se me partió el alma y lo digo así y me da rabia y me va de todo porque es que el Ejército Nacional rompió muchos sueños, no solamente los míos, sino los de muchos jóvenes, niños, familias que estamos acá y que nos están viendo por esta audiencia, las demás víctimas. Y me duele decirlo así porque el sueño mío era ser una oficial del Ejército Nacional. Y me acuerdo que le dije a mi papá una vez, papi, yo quiero ser oficial del Ejército. Mi papá se sentía orgulloso y me dijo, mija, lo voy a hacer porque yo la voy a apoyar. Yo ahorita estaba ahí sentada. Yo veo la foto de mi papá y yo decía, Dios mío, no es justo. Yo quería estar en un escenario de eso, sí. Me soñaba estar acá parada, pero cumpliendo el honor de ver la felicidad de mi familia como una oficial del Ejército Nacional. Que mi papá, mis familias estuviera ahí viéndome acá, sonriente, feliz, no en esa manera. Me duele mucho. No solamente destruyó una familia, como lo mencionaban anteriormente, mi papá fue un líder comunitario que eligió la vereda para que lo representara. Entonces, ¿qué pasó con este hecho? No solamente señalaban mi familia, sino que señalaban a toda una comunidad donde las más de veredas decían, ¿cómo es posible que esta vereda elija a una persona para que lo represente, sabiendo que es un supuesto guerrillero? Esa comunidad se sentía destrozada, no porque mi papá fuera un guerrillero, porque él nunca lo fue, sino porque ellos sabían la gran persona que era mi papá y cómo lo representaba. ¿Qué sucedió con este hecho? No solamente nos vinimos mi familia y yo desplazados, sino que se vino toda la vereda porque teníamos miedo que nos pasara lo mismo. Me duele mucho saber y contar esto porque mi familia estaba conformada por mi papá, que era el pilar de la familia, mi mamá y 6 hijas, éramos meras mujeres. Nos quedamos solas, sin finca, sin nada. Nos tocó salir a enfrentarnos a un mundo desconocido. Yo apenas tenía 14 años y me enfrenté a un mundo donde yo decía, Dios mío, tengo que trabajar, enfrentarme a un mundo, no porque me diera pereza trabajar, porque soy muy berraca, sino porque yo decía, yo quiero estudiar y cumplir mi sueño y ahora me toca trabajar para conseguir un sustento para poder ayudar a mi mamá y a mis hermanas. Me dolía demasiado, mucho, mucho. Y yo sé que así como a mí, a todos nos rompieron sueños. Entonces yo en ese momento, ¿qué digo? Y se los quiero preguntar así directamente al señor Mario Montoya, a González Peña y a todos los demás que en ese momento me da rabia y no me acuerdo de los nombres de ellos. ¿Qué se siente saber que lograron esos rangos donde ustedes se subieron? Porque sus hombres les presentaron supuestas bajas, mientras ustedes disfrutaban porque habían alcanzado un logro y disfrutaban con sus familias. Nuestras familias llorábamos a nuestros seres queridos. Yo siempre he dicho algo, el ejército debe tener un lema, no sé si lo tenga, pero yo pienso, el ejército debe dar la vida por Colombia, no quitarle vidas a Colombia. Muchas gracias. Es Liliana. Bueno, muchísimas gracias a Liliana. Es tremendamente